Muy bien, quiero pedirles por favor que abran sus Biblias en el libro de Lucas. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Lucas capítulo 15 del versículo 1 al verso 3. El tema de esta mañana: un buen día para encontrarnos con Dios. Un buen día para encontrarnos con Dios. Vamos a dar lectura a las escrituras en el libro de Lucas capítulo 15 del 1 al 3. Dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Él entonces les refirió esta parábola diciendo. Amén. Hasta ahí por un momento la lectura de hoy. Bueno, nuestro Señor Jesucristo estaba en un determinado lugar y vinieron a Él, pues, como dice el relato, ¿no? Publicanos, que eran tenidos pues por ladrones entre los judíos, y en general vinieron pecadores. Ahí pueden incluir los borrachos, los lisurientos, los acahuelteros, los pirañitas del barrio, y tú y yo, ahí estamos, tú y yo. Y vinieron los publicanos y en general los pecadores a Jesús. Obviamente, los fariseos nunca se consideraron a ellos mismos como pecadores, pero decían de los demás que eran pecadores, solo porque tenían cara de pecadores. Pero los fariseos no tenían cara de pecadores, y ya lo sabemos. Ellos manejaban muy bien su atuendo para querer presentarse como santos, puros y limpios. Y cuando vienen los pecadores, la gente viene a Jesucristo, vienen a oír a Jesucristo. Los fariseos, los religiosos, comenzaron a murmurar. Por razón de esa murmuración, en razón de ese cuestionamiento de los fariseos y los religiosos acerca de cómo es posible que este Jesús dice que es el Hijo de Dios, ¿cómo es posible que pueda estar con los pecadores, con la gente de mal vivir? ¿Cómo es posible? Ok, en razón de eso, Dios va a dar una respuesta. Y Jesucristo va a narrar tres parábolas. La parábola de la oveja perdida, la parábola de las minas, y la tercera parábola es la parábola del hijo pródigo, que es lo que vamos a meditar en un instante. Pero hermanos, cuando Jesucristo va a narrar estas tres parábolas, nuestro Señor Jesucristo de manera enfática narra estas tres parábolas con este firme propósito de enseñarnos que hay gozo, grande, enorme gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Cuando un hombre o una mujer de pronto se levantan y dicen: ¿qué he hecho con mi vida? Volveré a Dios. Eso, motivo de gozo. Eso es motivo de gozo para Dios. Y Jesús se goza en esto. Y porque se goza en esto, y porque hay quienes no entienden esto y lo cuestionan y lo toman a menos, como quizás algunos de nuestros parientes y amigos que dicen: ¿que a dónde vas? ¿A la iglesia? Uy, ¿vas a perder el tiempo? Cosas así, ¿no es cierto? Le hemos oído muchas veces. No entienden lo que nosotros vivimos. Mas Jesús, cuando se da cuenta de esto, Él quiere mostrarnos que hay gran gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Hay gran gozo en los cielos porque alguien se puso de pie y decidió volver a Jesucristo, volver a Dios. Esa es la razón, ese retorno del hombre a Dios, ese darse vuelta y volver a Dios, es el propósito por el cual Cristo vino y murió de la peor manera. Bendito sea su nombre. Para esto murió, se desgarró, lo humillaron. Fue desfigurado en la cruz, murió desnudo en una vil cruz, como el peor de los delincuentes, para que un día tú y yo podamos dar vuelta y volver a Dios. Un gran propósito, hermanos. Ese es el gozo de Dios. El gozo y la alegría en los cielos es por eso, porque una persona decidió volver a Dios. Bendito sea el Señor. Por eso Jesús cuenta estas tres parábolas. Porque, hermanos, solo volviendo a Dios tenemos paz verdadera. Aleluya. Los que nos hemos encontrado con Dios ya lo sabemos, amén. Solo en Él hay paz. La paz verdadera. No está en Incafarma, no está en ninguna farmacia, por más que haya descuentos. No se encuentra, no viene en pastillas. No lo encontramos en una parte, solo en Él.
El día que tú llegaste a Dios, de verdad, como dicen los salmos, tu alma se quedó acallada, acalló. ¡Pam! Tu alma se ancló en Dios. Una vez que yo llegué a Dios, mi alma que estaba inquieta se tranquilizó. No había más que buscar, porque en Él lo tenía lo que necesitaba. En Él estaba lo que tú y yo necesitábamos. Es en razón de esto, hermanos, que Jesucristo va a narrar esas 3 parábolas. Pero solo quiero mencionar una de ellas y rápidamente hacer una descripción de algunos elementos importantísimos de la tercera parábola, la parábola del hijo pródigo. Esto está en Lucas 15, del versículo 11 hasta el versículo 32, pero solamente vamos a leer algunos versículos. Dice así, por ejemplo, versículo 11 y 12, dice así, Lucas capítulo 15, versos 11 y 12, dice, también dijo, o sea, agregando, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Ahora, enfóquense en el verso 12, en esta frase, Padre, dame, 2 palabritas, todos le hemos dicho. Todos hemos dicho, hasta el mudo, todos hemos dicho eso. Todos sabemos pedir. Hemos nacido pidiendo. Todos. Los bebitos nacen, no hablan, pero piden o no. Piden. Y si no le das, te destruye el cerebro. No sabes qué hacer. Lloran, algo tiene que hacer, hasta que le metes corriente recién. Todos. De una u otra manera, con palabras, sin palabras. Las mujeres también piden. No hablan, lloran y están pidiendo. Los hombres sabemos, así es. Los hombres también pedimos. Pateamos la puerta, golpeamos al perro. ¿Ya? Estamos pidiendo. Todos sabemos pedir. De una u otra forma, todos pedimos. A veces pedimos bien, a veces pedimos con educación, con cultura, con respeto. Otras veces como salvajes. Pero lo maravilloso de esto, y también incomprensible, es que Dios da. Dios da. Ese muchacho le dice, Padre, dame. Ok. ¿Y Dios le da? No debió darle nada. No debió mandarlo calato a la calle. Pero le dio. Como te ha dado a ti y a mí. Sin merecer. Ese es un actuar de Dios. Y la Biblia da testimonio de este obrar de Dios. Ese obrar en la Biblia se llama misericordia. Misericordia. Es una disposición del corazón de afecto de Dios hacia el hombre. No importa si es bueno o malo, así es Dios. Dios hace bien a la gente no por la gente, sino porque Él es bueno. Viene el rico y Dios le da. Y el rico dice, me dio porque soy rico. Viene el pobre y Dios le da. Y el pobre dice, me dio porque soy pobre. Y el rico dice, no, me dio porque soy rico. Y el pobre dice, no, me dio porque soy pobre. La conclusión, no se trata de que seas pobre o seas rico. ¿Y por qué nos dio? Porque es bueno. El bueno hace bien. Ese es Dios, bendito sea su nombre. Nada más. Por los testimonios que hemos escuchado hoy día, es parte de mi testimonio también. ¿Cuántas veces hemos pensado que Dios nos ha dado porque éramos buenos? ¿Es verdad? ¿Cuántas veces pasó por tu cerebrito, pasó por tu corazón la emoción de que gracias, Dios, de verdad que tú sabes que yo soy bueno, por eso me das? Quizás no lo has dicho, pero ahí está anidado en el corazón. Pero Dios, que es representado en esta parábola como el Padre, le da a este hijo necio, rebelde, a este muchachito le da, como me dio a mí, como te ha dado a ti, como le da a todo ser humano. Aún dice la Biblia en el libro de Mateo, consideren, dice, las aves de los cielos. Las aves de los cielos. Ok, no están trabajando, no están con herramientas, pero dice, ¿quién las alimenta? Dios. Al perro vagabundo, Dios lo alimenta. Al gato techero, Dios lo alimenta. Dios alimenta al ser humano, a todo ser humano. Ahora, dice la Escritura, por ejemplo, en Mateo 5:45 dice, Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Así es Dios, así es Él. El sol salió para todos, es su bondad, es su favor.
es su misericordia, es una manifestación de ese amor incomprensible de Dios. También dice, Él es benigno, en Lucas 6:35, dice, porque Él, o sea, Dios es benigno para con los ingratos y malos. Es decir, sabiendo Dios antes que después de darte tú vas a ser ingrato, sabiendo Dios que seríamos ingratos, Él es benigno. Y no acorta su mano, sino que da pródigamente, así abundantemente, como derrochando sus bienes. Es la grandeza del Padre, es la grandeza de Dios. Bendito sea su nombre. Así es nuestro Dios. Así es el Dios que hemos conocido, así es el Dios que se ha revelado en las Escrituras. Pero también seguimos leyendo el relato de la parábola que está en Lucas capítulo 15, la parábola del hijo pródigo. Dice luego el verso 13, dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ok, ahora enfoquémonos en esta parte del verso 13 que dice, se fue lejos. Una vez más lo voy a leer, dice, se fue lejos. Una vez que lo juntó todo, ¿qué hizo? Se fue lejos. No se fue a la esquina, a la vuelta, cruzando el barrio, no, se fue lejos. Donde no podía ver a su papá, donde no podía escuchar a su papá, donde nunca más escucharía la voz de su padre que levántate, que baña, haz pasear al perro, anda, baña al gato. No, nunca más, ya no quería nada con el padre. Pero es interesante, pero sí quería la herencia del padre. Eso no se identifica, pero exactamente, eso calza exactamente en mi conducta y en tu conducta. Que el hombre sabe pedir, pero sabe pedir. Es especialista para eso. Pero una vez que tiene, ¿qué hace el hombre? Se va. Y miren, la maldad y el pecado en el corazón del ser humano ha obrado tan malamente en nosotros, de una manera tan terrible en nuestro corazón, que incluso aunque alejándonos del Padre, decimos que estamos cerca del Padre. Aunque caminando en dirección contraria al Padre, decimos que estamos yendo hacia el Padre. Aunque caminamos nosotros aborreciendo los mandamientos de Dios, aborreciendo y detestando las leyes de Dios, decimos, Señor, qué bonito es estar cerca de ti cuando nuestro corazón está recontra lejos de Dios. Por eso la Biblia dice en Jeremías y en diferentes libros de los profetas, atestiguando de nuestro corazón, dice, porque nuestro corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Y quién lo puede conocer? Solo Dios. Porque si yo a mí mismo me pregunto, espejito, espejito, dime qué tan bueno soy, ¿qué me dice mi espejito? Bueno, tú eres bueno, me va a decir mi espejito. Pero más si yo le preguntara a Dios, Dios, dime cómo soy, tengo suficiente testimonio. Ok, vamos a ver qué nos dice Dios. Y en las Escrituras se revela el actuar del ser humano. Quiero que abran sus Biblias. Jueces capítulo 2, verso 12. El libro de Jueces capítulo 2. Y de verdad podríamos pasar horas enteras tan solamente viendo versículos de la Biblia que hablan sobre este punto. Que le dejamos. Que después de recibir le dejamos. Que después de tener le dejamos. Jueces capítulo 2, verso 12, dice así: dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Pero eso es lo que dice la Escritura, hermanos. O sea, Dios da testimonio del actuar del ser humano. ¿Saben por qué Dios lo tiene que decir de manera explícita? Dice, dejaron a Dios, me dejaron. Al Dios de sus padres lo dejaron, dice. ¿Saben por qué lo tiene que decir explícitamente? Porque el ser humano dice que no es así. Antes que yo haya vuelto a Dios por su infinita misericordia, antes de que yo haya despertado de mi sueño y haya vuelto a Dios, antes yo decía, yo estoy con Dios, yo vivo con Dios, yo amo a Dios. ¿Alguna vez pasó por tu mente este pensamiento? ¿Yo siempre estoy con Dios?
Honestamente, levante su mano. ¿Alguna vez pasó por, yo siempre estoy con Dios? Okay, otro pensamiento. Yo siempre pienso en Dios. Hace poco, hablando con un joven, estaba dándole la palabra, evangelizándolo. Y llegamos a este punto. Y entonces me dijo, mira, la verdad, ¿no? Me dice, porque yo le dije, nos hemos alejado de Dios. Y la respuesta de este joven fue, me dijo, una pausa, un momento, una aclaración me dijo. Mire, yo siempre he estado cerca de Dios. Me está aclarando a mí. Dice, yo siempre he estado cerca de Dios. Es verdad, yo nunca voy a una iglesia, jamás, pero mi corazón siempre está pendiente de Dios. En mi mente, por donde yo voy, estoy pensando en Dios. ¿Ok? Yo te voy a hacer una aclaración. Él me había contado que estaba con una chica, su enamorada, etcétera, etcétera. Yo le digo, imagínate que tu chica no quiere verte un año. No quiere recibir tus llamadas, no recibe tus mensajes de texto, no te saca del Face, te anula. ¿Sí? Y después de un año, que tú estás ya así, ya muriendo, ¿sí? Estás con epilepsia, Parkinson generalizado, porque no ves a tu novia que no ha terminado contigo, y después ella te llama y dice, pero quiero que sepas que durante todo ese año que no te vi, no te escuché, nunca salí contigo en ese año, yo siempre pensé en ti. ¿Le crees? No, me dijo, eres mentiroso entonces tú. Porque tú me has dicho que pensabas en Dios siempre y no tenías nada que ver con Dios. Porque somos así. Porque esto está en nosotros, en nuestro corazón. Dios tiene que decirlo explícitamente. Me dejaron, aunque dicen que no. Dios lo tiene que decir. Dios no puede decir, está bien lo que tú dices. No, lo que Dios está diciendo en las Escrituras es, no es como tú dices, no es como tú piensas. Me dejaron por otras cosas, me dejaron por la vanidad de esta vida. Otro versículo, Isaías 1:4. Y de verdad pasaríamos muchas horas solamente leyendo versículos de este punto. Isaías capítulo 1 verso 4 dice así: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Pero si hay una nación y un pueblo, un grupo de hombres y mujeres que podríamos hasta jurar que nunca dejaron a Dios, es Israel. En toda la tierra, quizás la cultura, la nación, el pueblo más religioso es el pueblo judío. El pueblo más lleno de ritos. Casi toda la cultura occidental proviene del judaísmo. Casi toda Latinoamérica, Norteamérica, Europa, cierta parte de Asia viene de la cultura judaica. La Biblia que tenemos, el Antiguo Testamento, fue escrito en hebreo. Tenemos de ahí. La cultura y la nación más religiosa es la nación judía, el pueblo hebreo. ¿Quién podría decir que los israelitas dejaron a Dios? Dios lo dijo. Dios lo dijo. Porque aunque todas las naciones pueden decir, los hebreos realmente viven con Dios, los israelitas realmente aman a Dios, los judíos realmente son devotos a Dios, Dios dijo, no es así. Me dejaron. Dios lo dice. Y porque Él lo dice, es verdad. Y Dios tiene que dar testimonio. Es lo que nos ha pasado a nosotros. Una y muchas veces hemos pensado, hemos sentido desde lo más profundo en nuestro corazón: Señor, ¿por qué me pasa esto? Si tú sabes que yo estoy contigo, no estás conmigo. Dios no miente. Otro versículo, Jeremías 2:13. Jeremías capítulo 2, verso 13. Son las denuncias de Dios. Son las denuncias de Dios, no solo al hombre, también a su pueblo, al pueblo de Israel. Jeremías 2:13 dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dios lo dice, me dejaron y se cavaron cisternas ustedes
pero cisternas rotas que no retienen agua. Y yo era fuente de agua viva para ustedes. Yo era una fuente inacabable. Todo aquel que viene a mí podría sacar agua eternamente, pero me dejaron y cavaron para ustedes cisternas rotas que no retienen agua. Ese es mi testimonio. Yo dejé a Jehová. Yo dejé a Dios. Pero me llenaba la boca de palabras diciendo: Él está conmigo. Yo le amo. Yo siempre pienso en Dios. Otro versículo, Jeremías 5:7. Jeremías capítulo 5 verso 7. Dice así el Señor: ¿cómo te he de perdonar por esto? Miren esa pregunta intensa. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Miren, es un testimonio demasiado fuerte, demasiado fuerte. Y hemos dicho varias veces, versículos anteriores, lo que se dice aquí también, que Él nos dio y le dejamos. Nos fortaleció, nos dio bienes, talento, nos dio habilidades, nos dio ciertas riquezas y bienes, y eso, con eso nos fuimos y le dejamos para pecar y dar culto al placer. Eso yo lo mencioné en los versículos anteriores, pero acá hay una pregunta, y esa pregunta tiene una respuesta. Esa pregunta merece una respuesta. Ese versículo comienza con una pregunta. Lo que viene después de la pregunta ya lo he dicho en los versículos anteriores. La pregunta es muy importante, no la puedes evadir. Dice la pregunta, Jeremías 5:7, ¿cómo te he de perdonar por esto? Ahora recuerda, no está hablando del perdón en el sentido de que no hay posibilidad de perdón, está hablando del castigo y la corrección. Es decir, ¿cómo piensas que después que te di y me dejaste, te dejé sin corrección? ¿Cómo piensas? No es posible. No es posible. Hermanos, los primeros versículos de la parábola del hijo pródigo nos muestran a Dios en la faceta de misericordioso y tan lleno de bondad. Pero pródigo, o sea, abundante, derrochador de bienes, derrochador de afecto, de cariño. Bendito sea el Señor. Pero en la sabiduría de Dios, Dios muestra un aspecto de Él, de su carácter, su misericordia, su favor. Pero comienza ahora la sabiduría de Dios mostrarnos otro aspecto del carácter de Dios, para tener más completa la idea de Dios. Y comienza Dios a revelar otro aspecto del carácter de Dios, su justicia. Vamos a seguir leyendo entonces la parábola del hijo pródigo, versículo 14. Capítulo 15 de Lucas, verso 14. Hemos leído que dijo: Padre, dame, luego se fue lejos, versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Tenía que pasar, ¿no? Esto es algo que tenía que suceder. No es posible caminar lejos de Dios y que Dios no haga nada. Es imposible. Si es así, no es Dios. Si el Creador, aquel que se ha revelado en las Escrituras, en sus gloriosos atributos como soberano, omnipotente, sabio, justo, y etcétera, 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 nos ha creado y nos ha dado muchas bendiciones y nos alejamos de Él, es imposible que el Dios que se ha revelado en la Biblia nos deje así por así. No es posible. Si nos dejara vivir como queremos, no es Dios. No es Dios. Por eso es que algunos viven así, dicen: yo tengo a Dios. El Dios que tienen no es el Dios de la Biblia, porque ese Dios les permite hacer lo que ellos quieren. Es un Dios que ellos han fabricado. Le pueden llamar Jehová, Jesucristo, el nombre que quieran, es lo de menos. No es el Dios de verdad. No es el Dios que se reveló en las Escrituras. Porque el Dios de verdad te pregunta: ¿crees que te podré dar perdón? O sea, ¿te podré dejar sin castigo por dejarme? No es la respuesta. No. Dios va a actuar. El fuerte de Israel va a actuar. El misericordioso, sabio, amoroso Dios ya actuó en tu vida. Pero no solamente va a actuar en misericordia y en favor, en bondad. También Dios comienza a actuar
en la ira de su carácter, en el enojo de su carácter, resultado de la burla, resultado del pecado que hay en nosotros. Y entonces en este relato que leímos, la frase que quiero que puntualicen en el verso 14 es: comenzó a faltarle. Comienza a suceder lo inevitable. Comienza Dios a mostrar un poco de su justicia. Comienza Dios a cortar aquí, cortar allá, golpea la economía, golpea tu salud, quebranta tu negocio, problemas en el trabajo, desempleo por aquí, riñas en el hogar, peleas con los amigos, tienes poco y lo poco te lo roban, te pagan poco y lo peor con billete falso. Dices, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Mala racha, no es mala racha. Mala vibra, no es mala vibra. No es eso. Es la respuesta a la pregunta. Es la respuesta a la pregunta. Dios está respondiendo esa pregunta. Por si yo no la quise responder o si yo le evadí, dije, no voy a responder, no quiero hablar con Dios. Dios dice, yo te voy a dar la respuesta. O la oyes o la vives, pero vas a ser parte de la respuesta. Y Dios comienza a cortar y Dios comienza a quebrantar. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Dice así: no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Una vez más, no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, cosechará. Es imposible que tú puedas haber vivido alejado de Dios y coseches una vida buena con Dios y la mayor bendición con Dios. Es imposible. No puedo plantar un árbol de manzana en mi casa, en mi huerta, en mi jardín, y esperar que salgan naranjas. Esto es demente, ¿no? Esto es loco. Me compro un manzano, invito a toda mi familia para tomar jugo de naranja. Esto es loco, ¿no? Hay que ser bien cruzado y esperar. Naranja mía, ¿cuándo vendrás? Esto es loco. Y sale la manzana del manzano y digo, ¿qué pasó con las naranjas? Es un demente. Hay que estar bien demente. Pero tú y yo hemos actuado así, como dementes, como locos, sorprendiéndonos. ¿Por qué me pasa esto? Dementes, locos, de verdad locos. La ignorancia, el pecado omnibuló nuestros ojos, nuestra mente se oscureció. Esperábamos naranjas del manzano, locos. Dios dice, no se equivoque, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Tú dices, todavía no cosecho, espérate. No hay forma, no se puede evadir la cosecha de Dios, no se puede evadir, es inevitable. Otro versículo en la Escritura, Números capítulo 32, versículo 23. Números 32, 23, solo la parte del final que dice, porque habrán pecado contra Jehová y sepan que su pecado les alcanzará. Dice, si pecan contra el Señor, escuchen, su pecado, dice, sepan, tienes que saberlo, tu pecado te alcanzará. Tienes que saberlo para que te frenes y digas, si peco, mi pecado y la consecuencia de mi pecado, si no es hoy, mañana, pero me alcanzará. De todas maneras, de todas maneras. Y eso es lo que está viviendo el hijo pródigo. Ya pasaron los días de la alegría, los días de la celebración, el día en que empezamos el negocio, el día que compramos el carro, el día que estrenamos el departamento, el día que nacieron nuestros hijos, el día que estás en el altar con tu pareja muy feliz, radiante, y dices, sí, acepto totalmente hasta mi muerte. Y a esos días ya pasaron, ya pasaron. Ahora dice, y comenzó a faltarle, ahí comienza. Vienen los días del apremio, falta dinero, faltan cosas, falta cariño en el hogar. Vas mendigando cariño a alguien que te ame, que te reconozca, que te abrace, que te dé un beso, que te diga que eres buena gente. Y no sientes eso en tu casa, no sientes eso en el trabajo, en el colegio te hacen bullying. No, ¿a dónde vas? Dios dice, comienza a faltarte. Pregúntate, ¿por qué es? ¿Por qué es? Porque no puede ser Dios burlado. Todo lo que el hombre siembra cosecha. O lo cosechas hoy o lo cosechas mañana. Pero siempre, siempre, siempre se cumple la ley de la siembra y la cosecha. No hay forma de evitarlo. Es inevitable, es insoslayable. No puedes escapar de eso.
Por eso es importante, si hoy entiendes la voz de Dios, hoy digas, suficiente, hasta aquí nada más, no más. No voy a sembrar más lejos de Dios para no cosechar más lejos de Dios. Esto es lo que la Escritura nos enseña. De todas maneras, tu pecado te alcanzará. Sigamos leyendo entonces la parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo 15. Veamos ahora lo que dice el versículo 15 en adelante. Dice, y fue y se arrimó este muchacho a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y para la mentalidad judía, cuidar cerdos era lo más inmundo, indigno que le podía ocurrir. Para la mentalidad de un hebreo, y esta parábola está en un contexto de los judíos hebreos, para un judío criar cerdos es inmundo. Cuidar cerdos es lo más indigno que puede haber, lo más horrible y degradante que le puede pasar a un ser humano. Y en esta parábola, este joven fue arrimado a alguien que lo llevó a cuidar sus cerdos. Dice el verso 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Y fijen esta frase ahora y márquenla, pero nadie le daba. Es decir, comienza una etapa en la que las cosas empiezan a escasear. Comienza a faltar aquí, pero todavía tienes por ahí una reservita. Uno que otro ya no te quiere, pero hay otros que te quieren, ¿sí? Pero vas avanzando y el proceso tiene que continuar inevitablemente. Y llega el día en que nadie te da. Nadie, es decir, por acá cercado, por aquí cercado, por aquí cercado, no hay a dónde ir. No hay a quién buscar ya, se acabó. Llegaste al punto más bajo y dices, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde voy? Ahora, cuando pasan esas cosas, normalmente nosotros nos escudamos de esta manera y dice, por ejemplo, mis amigos, mis verdaderos amigos. Y dices, no eran mis amigos. ¿No hay ese dicho? Dice, enférmate y sabrás quiénes son tus amigos. Es un dicho, no es un decir, ¿no? Dice, y le echas la culpa a tus amigos. Dice, estos tipos, cuando tenía, eran mis amigos. Ahora que no tengo, ya no tengo amigos. Pero no te quedas con eso solamente. Después dices, mi familia, otros sinvergüenzas, me dejaron, no me apoyaron. Pero lo peor todavía, incluso dices, la iglesia. Hay gente que dice, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia está llena de hipócritas. Es un gran y excelente pretexto para el que quiere pecar sin hipocresía. O sea, en la iglesia, si vas, te vas a encontrar con gente hipócrita. Podemos decir por los testimonios que hemos escuchado y el mío también, que en verdad puedes estar 20, 30, 50, 80 años aquí en la iglesia y siempre te sentirás realmente débil frente al pecado y solamente podrás experimentar victoria sobre el pecado mientras estés lleno del Señor y solo por el poder y la gracia del Señor. Fuera de eso estarás completamente débil y moribundo frente al pecado. Entonces, a veces caemos. Actuamos mal, hablamos mal, pensamos mal, sentimos mal. Es propio de nuestra naturaleza débil y pecaminosa. Entonces algunos dicen, yo no voy a la iglesia porque la gente es hipócrita. Qué bonito cantan en la iglesia, pero en la semana, en su casa, son unos demonios con su Biblia. Entonces no prefiero ir a la iglesia porque la tiene hipócritas. Claro, prefiere estar en el mundo, donde no es la iglesia. ¿Por qué? Porque ahí no necesita ser hipócrita, ahí se peca deliberadamente, con libertad, con licencia. Miren, la Escritura nos muestra esto, hermanos, de manera categórica. Llega un punto en tu vida, no importa el pretexto y el argumento que tengamos, no importa cuánto gritemos, cuánto critiquemos a la familia, a los amigos, que el tal me traicionó, que yo le ayudé y ahora que lo necesito no me ayuda, no importa. Te voy a decir esto, porque esto es palabra de Dios. No se trate de tus amigos, no es asunto de tu familia, no es asunto de los que te querían antes. Esto viene de parte de Dios. Dios en un punto de tu vida indispone a toda tu familia, indispone a todos tus amigos, indispone a las personas a quienes tú más amas y que te han amado tanto. Dios indispone a todo el mundo contra ti para que te encuentres tú solo, completamente solo, para que sepas lo que es dejar a Dios. Y para que sepas que el amor a este mundo es vacío y que el amor al mundo siempre trae como recompensa soledad, vacío en el corazón. Ahora, miren lo que dice la Escritura en el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 15. Jueces, capítulo 2, verso 15.
Ese es un momento histórico en el pueblo de Israel en el que Israel pecaba. Y era el círculo del pecado, buscaba a Dios, Dios les ayudaba, volvían a pecar, estaban en la calamidad, buscaban a Dios, Dios les daba, los libraba de los peligros y de las dificultades, y cuando estaban bien otra vez pecaban, y era un círculo horrible. Y dice así, Jueces capítulo 2, versículo 15. Por donde quiera que salían los israelitas, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. ¿De quién venía esto entonces? De Dios. Te presentas un trabajo y no te aceptan, y dices, es que el dueño de la chamba, el jefe, es racista. Ok, vas a otra chamba, no te aceptan, vas a otra, no te aceptan, por todos lados te humillan. Y entonces criticas a todo tipo de gente. Ahórrate esas críticas. La Biblia dice, esto viene de Jehová. Es Dios quien te cierra todas las puertas. Esto viene de Dios. Pues no hemos pecado contra la gente, aunque hubiéramos dañado a la gente. La gravedad de nuestro pecado no es la ofensa o la afrenta o el agravio que hemos hecho contra la gente. Hemos pecado, y el pecado es contra Dios, contra la santidad y la dignidad de Dios. Dios resuelve esto. Dios encara al hombre. Otro versículo, Salmo 139, verso 7. Este es uno de esos salmos gloriosísimos, testimonios del rey David. Salmo 139, verso 7 dice así: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Dice David. ¿A dónde puedo esconderme? ¿Dónde puedo irme para que tú no me encuentres? Dice David, ¿dónde? Si me fuera a la punta del cerro, llego, ahí estás. Voy al fondo del mar, al abismo, al fondo del mar, ahí estás. Dice, si me fuera al Seol, al lugar de los muertos, ya bueno, Dios no va ahí, ¿no? Dios no va ahí. Me voy al fondo, al lugar de los muertos, al infierno mismo, a la capital del infierno. Ahí me voy, al fondo, y llego y ahí está Dios. ¿Cómo? ¿A dónde iré? ¿A dónde? ¿Cómo me escapo de la presencia de Dios? No se puede. No se puede. David dice, es imposible. No puedo escapar de Dios. Ahora, a los que somos cristianos, los que hemos conocido verdaderamente a Jesucristo, también podemos dar testimonio de esto. Cuando estando en los caminos del Señor, de pronto decides dar una miradita al mundo y dices, Señor, una pausa. Señor, hacemos un receso. Y quieres zafar cuerpo y dices, unos minutitos, Señor, tú sabes que te he servido con tanta alegría y devoción que tengo reserva, así que me voy al mundial, unos minutitos, unos cuantos días. Y de verdad, a quienes le ha pasado eso, y a mí me pasó, cada día he sido atormentado. A los 19 años yo decidí, no quiero saber nada de la iglesia. Tenía la excusa perfecta. Tenía problemas con los líderes de la iglesia, no me llevaba bien con algunos ancianos de la iglesia, y yo era joven y dije, ya la encontré. Esa era la excusa perfecta, me voy al mundo. Pero por respeto a mis padres, como ellos siempre iban a la iglesia, dije, está bien, y yo iba todos los domingos a la iglesia, pero por un año, yo iba todos los domingos a la iglesia, nunca dejé de ir a la iglesia, siempre iba, pero por un año, a los 19 años, yo decidí pecar hasta morir. Dije, voy a emborracharme, voy a fumar, voy a estar detrás de cada flaca o gorda, lo que sea, yo voy a agarrar todo lo que, voy a pecar, todo lo que pueda. Es engañado por el diablo, engañado. Y literalmente, por donde iba, Dios me atormentaba. Por donde iba, por donde yo iba, golpe por aquí, pelea. Y yo no buscaba, yo quería divertirme. Y me iba mal, un año. Volví humillado. Gloria a Dios. No pude escaparme. Me ama, bendito sea su nombre. No me dejó huir. Tampoco podría huir. Me alcanzó mi Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. David lo dice. ¿A dónde escaparé, Señor? ¿A dónde huiré de tu presencia? No puedo. Me meto debajo de mi cama, me tapo con una frazada para pensar cómo pecar. Y cuando estoy pensando cómo pecar, Dios me habla y me dice, no hagas eso. No puedo ocultarme de Dios. No puedo planear en silencio. Dios sabe mis pensamientos. Dice, aún antes de que yo diga la palabra y que la ponga en mi boca, Él ya
sabe mi pensamiento. No puedo alejarme de Dios. Bendito sea el Señor, hermanos. Porque si yo pudiera escapar, yo hubiera escapado. Si yo pudiera escapar, yo me hubiera... No porque Él fuera malo, Él es bueno. Nuestro corazón horrible y pecaminoso nos nubla los ojos y nos hace pensar que Dios es malo. Y que con sus leyes y sus mandamientos y sus decretos y sus instrucciones nos atormentan la vida. Y por eso queremos huir de Dios, alejarnos de Dios, evitar lo más que se puede las cosas de Dios. Mas cuando regresamos sabemos, fue bueno. Nuestro Dios es bueno, aleluya. Realmente bueno. Muchos otros versículos al respecto, hermanos, cuando hablamos de nadie le daba, se quedó vacío, sin amigos. Dice la Escritura, uno de los testimonios más desgarradores en la Biblia es el caso de Jonás. En el libro de Jonás, capítulo 2, versículo 8, ustedes conocen la historia. Jonás escapa de Dios. Era un profeta, no era un nuevo creyente en la iglesia, no, era un profeta y un hombre maduro, pero él pensó que podía escapar de Dios, agarró su barco y se fue para Tarsis, lejos, lo más lejos posible. Mas Dios le dio el alcance y lo sacó del barco y lo arrojó al mar por la tempestad. Pero cuando cayó al mar no murió. ¿Qué pasó con Jonás? Dios tenía preparado un gran pez, pero el pez obediente, miren, más obediente que Jonás, el pez no se lo comió, que se lo quiso comer, por supuesto, pero no se lo comió, solo lo almacenó, solo lo guardó para llevarlo directo a Nínive, a hacer su ministerio. Pero dice la Escritura que cuando Jonás estaba en el vientre del pez, 3 días orando, ¿puedes imaginarte en ese lugar horrible? El sonido de la digestión del pez, oscuro, completamente oscuro, horrible cosa, pero inimaginable. Allí Jonás, él dijo esto, Jonás capítulo 2 versículo 8, dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Su misericordia abandonan. Cuando él estaba al fondo del mar, metido en el vientre del pez, él ahí se da cuenta: ¿qué hice? ¿Qué dejé? ¿Qué es lo que he abandonado al alejarme de Dios? ¿Qué abandoné? Su misericordia. Y él escribe un cántico en el libro de Jonás. Y él dice: por tanto orará a ti todo santo, dice, y alcanzará misericordia. Aleluya, alcanzó misericordia. Y cuando amanece, él ya está en Nínive. La misericordia de Dios. Pero ¿puedes escapar de Dios? ¿Puedes huir? No se puede. Es imposible. No le es dado al hombre esto. No puede el ser humano. Pero un caso más. Y pienso yo que es el caso más patético en toda la Biblia. Pienso que es el ejemplo más horrible y triste. Y quizás mucha gente se puede identificar con este caso. En el libro de Jueces capítulo 16, versos 20 y 21, se habla acerca de Sansón. Y hemos oído de la vida de Sansón, conocemos algo de su biografía. Y cuando Sansón, Jueces capítulo 16, cuando Sansón le revela a Dalila, por la insistencia de Dalila, le revela el secreto de su fuerza, Sansón pensaba que el secreto de su fuerza estaba en su cabellera. Eso solamente era un símbolo externo de la comunión que tenía con Dios y del pacto que él había hecho, el pacto de Nazareato, un ritual judío de santificación. Pero él no entendió. Una y otra vez se había librado de sus enemigos, una y otra vez. Dice así, Jueces 16, versos 20 y 21. Y le dijo: Sansón, Dalila, ¿no? Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Qué triste. Dice el comentarista, el escritor bíblico: pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué triste. Pensar, otro problema en la vida. Yo sé que saldré de esto. ¿Has pensado eso alguna vez? Caray, te chocan el carro, no sé, pasa un problema serio y dices: bueno, adelante nomás, adelante, peruano, adelante. No pasa nada. Llega un día en que no hay a dónde más ir. Pero eso es lo que no sabía Sansón.
Él dijo, me he librado una vez de los filisteos, otra vez y otra vez y otra vez. Me han atacado, me han acorralado, me he librado muchas veces. Esta vez será como las demás. Ya sé cómo salir de estas. Pero él no sabía que el Señor lo había abandonado totalmente. Totalmente. Y dice la Escritura, cuando los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese cárcel, como un perro, sin ojos, semidesnudo en harapos, humillado, flaco, sin cabello, humillado en la más grande vergüenza, en una horrenda cárcel. Allí estaba un hombre que había sido valiente, fuerte. ¿Qué pasó con su fuerza? Pensó que era fuerte por él mismo. Él dijo, yo soy fuerte. No, no era fuerte. Cuando Dios está contigo eres fuerte. Uno tiene que mirarse frente a Sansón, frente a Jonás, mirarse. Ellos se confiaron en lo que tenían. ¿De qué te acoges tú? ¿De qué te agarras? ¿Cuántos testimonios escuchamos de hermanos y hermanas de la iglesia? ¿De qué te agarras tú? ¿De qué puedes asirte? De tu intelecto, tu belleza, tu negocio, tu economía, tu capacidad. Eres positivo, positiva, eres emprendedor. No te sirve de nada. Llega un día en que eso no te sirve absolutamente de nada. Absolutamente. Estás acorralado por Dios. Y llega ese punto en que dices, no hay más para mí, no hay nada más. Y algunos de ese lugar nunca retornan, mueren. Unos se suicidan. Algunos, aunque no sabemos por qué, quizás nunca lo sabremos, Dios los deja ahí perderse para siempre. Pero pueda que para ti no sea así. Pueda que ese sea el momento para tu retorno y el punto de tu retorno. Pero para Jonás, para Sansón, fueron días horribles. Días de tremenda humillación, donde toda la grandeza y todo el conocimiento y toda la fortaleza y todo su historial no le sirvieron absolutamente de nada. Pero hay algo extraño en todo esto, hermanos, porque yo he pasado estas cosas también y probablemente alguno de ustedes ha vivido algo de esto. La necesidad de caminar lejos de Dios, la necesidad de caminar lejos de Dios, disfrutando los bienes de Dios, pero no queriendo saber nada de Dios, comiendo de las bendiciones materiales de Dios, pero no viviendo agradecidamente para con Dios. Hay un obrar extraño de Dios, porque de pronto Dios te acorrala, sientes que llegaste al punto más bajo y lo que debe suceder en ese momento, lo que debiera suceder por la justicia de Dios es tu muerte. Es tu muerte. Lo que debe pasar en ese momento es que Dios me mate. Cuando yo estuve en un punto de rebelión contra Dios, acorralado, no había quien me defienda. ¿Y quién podría defenderte de Dios? ¿Quién podría defenderme de Dios? Nadie, dime, ¿quién? Estás solo, Dios alejó a todo el mundo de ti. Y te quedas solo tú con Dios, y Dios en su ira te puede destruir. Y en ese momento en que tú y yo debiéramos ser destruidos, no desata Dios su mano de ira. Es lo extraño de Dios. Es lo incomprensible de Dios. Sino que Dios extiende su otra mano de misericordia. Aleluya. Aleluya. No todos tuvieron esto, hermanos. Yo tuve un amigo, esto he contado algunas veces. Yo tuve un amigo, quizás hace casi 20 años por ahí. Un jovencito llegó a la iglesia, él tenía 16 años, estaba en quinto de secundaria. Y entonces lo invitamos a una reunión juvenil en la iglesia y llegó. Él era amigo del colegio de uno de los chicos de la iglesia, así lo conocimos. Lo trajeron muy contento, muy pila, muy simpático, muy carismático, bien habladorcito y todo lo demás. Y estuvo contento en la reunión de jóvenes y adolescentes. Al final de la reunión, yo le dije, mira, ¿qué te pareció? Le dije, ¿no te gustaría ser parte de este grupo? Y etcétera, etcétera, etcétera. Me dijo, mira, la verdad, me gustó la reunión, bacán los juegos, las actividades, la pasé muy bien. Pero yo soy joven, yo tengo 16 años. Yo quiero divertirme, tener un enamorado, otra enamorada. Yo quiero vivir la vida, soy joven, me dijo. Quiero estudiar administración de negocios, quiero tener plata, quiero viajar. No es el momento para las cosas de Dios, no es el momento para la iglesia. Me causó dos cosas. Una rabia tan grande, una cólera tan grande la necesidad de este muchacho, pero a la vez me dio tanta pena su ceguera. Su ignorancia. Este muchacho no sabe de quién está hablando, a quién está despreciando. No a mí, a Dios. Se cree el dueño de su vida, del futuro. Y pasó lo que tenía que pasar.
Y él tenía un hermano mayor que era policía, trabajaba en la PIP, su hermano, la PIP, ¿recuerdan? La Policía de Investigaciones, hace muchos años. Y en ese mismo año, este muchacho no volvió nunca más a la iglesia. Después nos enteramos de un suceso horrible. Este muchacho entró al cuarto de su hermano mayor y su hermano mayor había dejado en su velador su pistola. Este muchachito agarró la pistola y jugando con la pistola de su hermano, ¡pah!, se mató. Yo fui al velorio, estuve ahí, vi el cajón, fue triste. Todo lo que me contó no pasó. Sus enamoradas nunca existieron. Su carrera, su profesión no existió. El plan que él se trazó no llegó a existir, no se cumplió. Pensó que era Dios, que Él es dueño de su destino. Es imposible. Por eso digo, algunos llegan al punto más bajo y de ahí nunca se levantan. Yo no entiendo por qué. Yo debí pasar lo que le pasó a ese chico. Tú y yo debimos haber muerto en nuestros pecados. Dios debió desatar toda su ira por nuestros múltiples pecados, pero por alguna razón extraña no lo hizo. Bendito sea el Señor. No lo hizo, sino que incomprensiblemente extendió su mano de misericordia. Y esa misericordia de Dios, extraña operación, ¿cómo se manifestó? Dice en el relato, Lucas 15:17, después que nadie le daba nada a este muchacho, dice, y volviendo en sí, despertó. Aleluya, aleluya. Hermanos, esto es glorioso. Que tú puedas haber despertado. ¿Sabes lo que es eso? Despertaste, volviste en ti mismo. Dices, ¿qué he hecho? He pecado contra Dios. ¿Cómo he podido vivir así? Despertaste. Eso no es de ti, no salió de tu corazón. No es que te pusiste a pensar y calcular. Nunca, no pasó en ti eso. Es una extraña operación de Dios. Golpeó con el Espíritu Santo tu corazón. Volviste a la vida. Despertaste espiritualmente. Y lo primero que hubo en ti es, te diste cuenta, soy pecador. He pecado. Son las palabras del muchacho. Dice, y volviendo en sí, dijo, mi padre, en la casa de mi padre, los jornaleros tienen abundancia de pan. ¿Qué he hecho? Dejé a mi padre. No está hablando del pan que le interesa en ese momento, está hablando de la bondad de mi padre. Abandoné la generosidad de mi padre, el corazón de mi padre. Es un obrar misericordioso de Dios. No lo merezco. Tú no lo mereces. El ser humano no lo merece. Es una gracia indescriptible, es una gracia incomprensible. Por eso algunos hombres y mujeres han compuesto himnos a esa incomprensible gracia de Dios. Una vez les conté el caso de un hombre llamado John Newton, un hombre de Dios, un predicador poderoso de las Escrituras. John Newton era un inglés, un gran hombre de Dios. Pero fue a partir de un día que se convirtió a Dios. Pero antes de su conversión, John Newton era realmente un maldito miserable. Este inglés, desde jovencito, desde niño, su madre le enseñó las Escrituras. John Newton. Él fue educado en los caminos de Dios, por la palabra de Dios, por su madre. Pero cuando llegó a ser joven, tuvo dinero, tuvo facilidad para hacer dinero y se compró un barco. Y se convirtió en traficante de esclavos. Traía esclavos de África a Europa. Y así ganaba mucho dinero. Y para él los esclavos eran cosa de menos valor. Apiñaba tantos esclavos en su barco como podía. Los tenía como animales. Algunos esclavos viajaban parados día y noche. No los permitía vivir como seres humanos. Era realmente John Newton era un perverso, era un miserable. Las esclavas, las negritas de África, muchas de ellas fueron violadas terriblemente muchas veces. Y el testimonio de John Newton es que él participó de estas violaciones muchas veces, ultrajando a esas mujeres. Era un perverso, realmente era un endemoniado. Pero una noche, en un viaje, cuando estaba yendo de África para Europa, hubo una tempestad como nunca había habido en la vida de John Newton. Y estando en el barco y sentía que el barco se destrozaba por la tormenta, por la tempestad, él recordó la enseñanza de su madre y se arrodilló y dijo, Señor, ¿hay perdón para mí?
O sea, él sabe lo que es, lo que ha hecho, tanto daño y dolor a tanta gente. Pero él dijo, Señor, hay perdón para mí. Y supo, hermanos, en ese momento que Dios lo perdonó. Aleluya. Debió morir, pero no lo mató. Como no me mató. Ese día se convirtió John Newton a Jesucristo y volvió a Europa, y a todos los esclavos que llevó les dio libertad. Nunca más volvió a ser traficante de esclavos, nunca más. Se dedicó por el resto de sus días a ser un predicador de la palabra de Dios. Y él trabajó arduamente para abolir la ley de la esclavitud. Años después, Inglaterra dio un decreto anulando la esclavitud en toda Inglaterra. Fue en gran parte por el trabajo de este hombre de Dios, que antes había sido de lo peor. Es la gracia de Dios. Que cuando tú estás acorralado en una esquina y no tienes a dónde escapar, lleno de miedo y endeudado hasta lo más profundo, lleno de temores, cuando la vida se te acabó y no sabes a dónde ir y no hay a quién recurrir, y cuando estás ahí en el hoyo más profundo y dices, bueno, Señor, termine de matarme, no te mata, te perdona. Despierta tu espíritu, como haciéndote una invitación, vuelve. Aleluya. Es la misericordia de Dios. Bendito sea su nombre. Por los siglos de los siglos de los siglos adoraremos esa gracia indescriptible. Aleluya. Dice la Biblia, él volvió en sí, dice, volviendo en sí, en el siguiente versículo, él dijo, ¿no? Me levantaré e iré a mi Padre. Este es un punto muy importante. Mucha gente en su crisis parece que despierta y dice, bueno, las cosas me han ido mal, solución, la iglesia. Y como mi compadre me invitó a la iglesia el domingo, voy con mi compadre a la iglesia. Y van a la iglesia, mas su búsqueda en la iglesia no es de Dios. No están buscando a Dios. Están buscando a Dios para que resuelva los miles de problemas en los que se han metido. Este muchacho no. Un arrepentimiento genuino del Espíritu, un obrar poderoso de Dios en tu vida, de verdad, es que cuando tú te acercas a Dios, tú vas a entender que lo que tú necesitabas no era lo que Dios te podía dar, sino era Dios mismo, la persona de Dios. Y él dice, volveré a mi Padre. Yo le necesito a Él. Obviamente voy a comer, me va a dar ropa, me bañaré ahí, pero yo necesito a mi Padre. Porque podría decirle, Padre, dame plata, como me dice antes. No, el verdadero evangelio y el verdadero arrepentimiento produce en ti una búsqueda, no de las cosas de Dios, no de su billetera, sino de Dios, de la misma persona de Dios. Porque es lo que sustenta nuestra vida. Fuimos creados a imagen de Dios, como seres espirituales. Y necesitamos tener un sustento espiritual. Y ese sustento espiritual es Dios mismo, el Espíritu de Dios actuando en nosotros. Dice la Escritura entonces, en este relato, él dice, me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Y esas son manifestaciones de un arrepentimiento verdadero. Confesar los pecados a Dios. No es posible decir que te estás arrepintiendo de verdad y tratas de ocultar las maldades que has hecho en tu vida. No, el arrepentimiento verdadero más bien saca a la luz la maldad de tu corazón, la expone para que viniendo a Dios caigas rendido, casi sin palabras, pero de verdad casi sin palabras, con dolor en el corazón, con un rostro completamente demudado, acongojado, y quizás como el publicano es en la parábola, el fariseo y el publicano, diciendo, Señor, sé propicio a mí, pecador, porque si me pongo a contarte todos mis pecados, nunca termino. Nunca, no es que no quiero contar, son tantos, tan aberrantes. Y alguien podría decir, bueno, eso es para los que han hecho cosas terribles como matar, violar, asaltar. No es así. El pecado más grande que cometió el ser humano es dejar a Dios. Dejar a Dios. Eso es más que suficiente. No seremos juzgados primeramente, hermanos. El hombre no será juzgado primeramente por cuántos delitos cometió. El hombre será juzgado primeramente porque dejó a Dios. Dejando a Dios, eres capaz de hacer las peores cosas. Es la consecuencia normal. El hombre que deja a Dios no puedes imaginarte todo lo que sería capaz de hacer. Carlos Marx era hijo de un cristiano. Y miren toda la barbaridad que hizo este hombre. En su juventud dejó las cosas de Dios, se declaró ateo
Miren toda la barbaridad y cuánto daño, cuántos millones de hombres han sido asesinados y cuánta gente perversa surgió del pensamiento comunista de Carlos Marx. Te alejas de Dios, es lo peor que puedes haber hecho. No importa que no hayas matado a nadie, que hayas sido un hombre completamente decente, un hombre completamente honesto, que nunca mintió, que nunca robó, que nunca estafó. No importa si dejaste a Dios y viviste así, eres de lo peor, de lo peor. El pecado más grande de nuestra vida es haber dejado al Dios que nos creó para hacer nuestro propio plan de vida y vivir a nuestro antojo. Esa es una vida de pecado. Y por eso este muchacho dice: me levantaré e iré a mi casa y le diré a mi padre: he pecado contra ti. Pero dice también la Escritura en el verso 19: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Esta es otra evidencia de arrepentimiento. Tengo algunos años como pastor, aquí y en otros lugares. Dios me ha dado la oportunidad y el privilegio de predicar en diferentes lugares. Y he visto un factor recurrente. Mucha gente de la iglesia piensa que está bien delante del Señor porque va a la iglesia el día domingo. Es mentira. Eso es mentira. No hay ninguna diferencia entre los que no se llaman cristianos, entre los budistas. Los budistas podríamos decir que son más creyentes que algunos de nosotros. Los que asisten a esos grupos de los Krishna, los Mahikari o los musulmanes, tienen una vida más religiosa, más devota, aparentemente más piadosa. Es un mal terrible que está enquistado en el corazón de muchos creyentes. Piensan que se han convertido de verdad al Señor porque van el domingo a la iglesia. Eso es una terrible, terrible, terrible mentira. Una persona que de verdad ha sido convertido por el Señor, o sea, por el Espíritu de Dios, no vive nunca más para sí. Su vida no le pertenece más. Una persona que ha caído rendido al Señor pidiendo salvación, rinde su vida al Señor como este joven. Dice: no soy digno de que me trates como un hijo. Aunque me trates como un hijo, y lo trató como un hijo, pero desde mi corazón viviré como un siervo. Nunca más para hacer mis deleites. Nunca más. Nunca. Esos son resultados y evidencias lógicas de que el Espíritu obró en ti. Una persona que dice: el Señor vive en mí, y no vives en la iglesia, no vives en las cosas de Dios, no sirves, no te interesan las cosas de Dios. Bueno, tienes que pensar mucho si realmente Dios vive en ti, porque solamente puede ser un ritualismo venir los domingos a la iglesia. Eso de ser domingueros es muy familiar a la religión tradicional. Casi todos venimos de una u otra manera de la religión tradicional de esta nación. Venimos de una cultura católica. Tú puedes el domingo ir a misa, pero además los demás días hacer de tu vida lo que te dé la gana. Esa es una señal de que solo es una religión. No hay Dios allí. Pero si Dios de verdad vive en ti, lunes, martes, miércoles, jueves, todos los días, no son tuyos, son de Dios. Nunca más para vivir en tus planes, nunca más. Que nunca más puedes decir: Señor, yo me entrego a ti, pero hagamos, bueno, dime, ¿hasta dónde puedo? ¿Qué? Hace poco conversé con una señora que le estaba invitando a la iglesia, animando para que dé su vida al Señor, para que sea parte de la iglesia. Y me dijo: he encontrado una iglesia, se siente contenta en la iglesia. Le dije: qué bien que estás yendo a una iglesia, de verdad que te felicito. Y yo no conocía muy bien la iglesia donde ella estaba, había decidido congregar. Y me dice: ya encontré una iglesia, que está a 2 cuadras de su casa. Feliz. Porque la iglesia en la que yo le invito está como a media hora en carro. Encontró la iglesia perfecta, a 2 cuadras de su casa. Miren, se ahorra pasaje, un montón de cosas. Está feliz con su nueva iglesia. Y le digo: bueno, anda a esa iglesia y sirve al Señor. Sí, ya hablé con los líderes, me dijo ella, ya hablé con los líderes y les he dicho que yo voy a ir tal día, pero que no me toquen tal día y tal día. Que no me los toquen porque yo tengo mis actividades. Qué interesante. Qué interesante. No se ha convertido a Dios. Solo está buscando a Dios para que le siga resolviendo sus problemas. No ha hecho de Dios su Señor. No se entregó al Señor como una esclava. Esa es una enfermedad horrible de mucha gente en las iglesias. Si no vives como siervo, piensa bien si de verdad Jesús es tu Señor. Porque no vino solo para ser tu Salvador, sino también para ser tu amo y tu Señor y el dueño de tu vida. Amén. Terminamos con esto, hermanos. Después de
toda esta vivencia del hijo pródigo, si él dice así: ¿qué he hecho? ¿Qué me ha pasado? He vivido mal, me han ido mal las cosas. Ya sé, esto es porque me alejé de Dios. Si dice esto y después dice: me levantaré, iré a mi padre y le pediré perdón y me tiraré a sus pies, y no me trates como tus hijos, quiero ser un criado, un esclavo para servirte toda mi vida. Si dice eso también, pero no lo hace, no se ha arrepentido de verdad. No importa cuánto llora, cuánto grita, cuánto levanta las manos, no importa. Si no lo hace, no se arrepintió de verdad, no se convirtió de verdad. Mucha gente hace esto. Mucha gente dice: ahora sí, de verdad que voy a volver a Dios. Nunca lo ves. Han vuelto a su Dios, probablemente, pero no han vuelto al Dios de verdad. Este joven, dice en el verso 20, y levantándose, vino a su padre. Aleluya. Es la obra perfecta de Dios. Dios nunca obra en tu corazón para que tú te des cuenta de tu maldad y te quedes ahí. Nunca. Judas se dio cuenta que hizo algo malo, ¿recuerdan? Judas agarró las monedas con las que había vendido al Señor, las monedas del precio de la venta. ¿Y qué hizo? Las tiró en el templo. Dijo: ¿qué he hecho? He comprado sangre inocente. Judas. Pero fue y se mató. No volvió a Dios. No volvió al Señor, porque el Espíritu no trabajó en él para arrepentimiento. Tú tienes que orar y decir: Señor, no solo quiero darme cuenta que soy realmente pecador y que te necesito a ti por encima de todo, te necesito, sino dame el poder y la fuerza para volver a ti, de verdad, en palabra y en acción. Amén. Dice la Escritura en el libro de Filipenses capítulo 2 verso 13: porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto es, hermanos, el resultado real de la obra de Dios. Si Dios está obrando en tu vida, si Dios de verdad obra en tu vida, si el Señor te está acercando a ti, de verdad, no te quedas donde estás. Te levantarás, confesarás tus pecados delante de Dios con dolor y con vergüenza, y buscarás a Dios. Termino con esto. Jesús contó esta parábola. ¿Y saben por qué Jesús cuenta esta parábola, hermanos? Porque Jesús es el autor de esta parábola. Él es el camino por el cual ese joven puede volver al Padre. Sin Jesús no hay esta parábola. Él es el cordero, el becerro gordo que matan en la fiesta. Era necesario que Él muera por nosotros. No hay camino, no hay retorno al Padre sin Jesucristo. Murió por nosotros. Hay misericordia para nosotros. Piensa, ¿por qué Dios te permite estar hoy día aquí? ¿Por qué? ¿Por qué Dios en sus planes quiso acercarte el día de hoy? Dios quiere salvar tu vida. Dios quiere perdonar tus pecados. Y Dios quiere cambiar tu vida. De ahora en adelante, que vivas tan solamente para Dios, para hacer su santa voluntad, agarrado de Jesucristo, confiando en el poder de su sangre, confiando en la obra poderosa del Espíritu Santo, rendido totalmente ahí, vivirás disfrutando de los bienes de Dios, la paz interna, una vida santa, una vida agradable al Señor. Amén. Vamos a orar. Cerremos los ojos un momento, por favor. Señor amado, te damos gracias, Padre, de todo corazón. Señor, en esta mañana, gracias por habernos traído, Señor, por habernos convocado. Señor, te pedimos perdón, Padre. Yo reconozco mis múltiples pecados, tantas cosas que he hecho públicamente, tantas palabras que he dicho públicamente, pero muchísimas cosas más que he hecho a solas, Señor. Muchos pensamientos, muchos sentimientos, quizás que nadie sabe, pero tú sí, porque no puedo esconderme de ti. Tú sabes cuán sucio y cuán oscuro ha sido mi corazón, cuán tenebroso ha sido mi pensamiento, mi plan en el que tú no estabas, Señor. Señor, hoy vengo a ti arrepentido. Te pido perdón, Señor. Te suplico, perdóname. Te imploro perdón, Señor. Cambia mi vida, cambia mi corazón. Dame el poder de tu Espíritu. Transforma mi vida. Quiero vivir para amarte, para servirte, nunca más para mí. Toda mi vida para ti.
nunca más para cumplir mis deseos, sino para cumplir tus deseos. Quiero vivir agradándote. Hoy día, Señor, te digo esto y te suplico, Señor, respóndeme, sálvame, Señor. Y para todos los que estamos aquí, para los que han entendido este mensaje, mientras estamos orando, yo quiero pedirte que tú por un instante trates de pensar con seriedad en esto. Dios realmente quiere hacer algo con tu vida. Arrepiéntete el día de hoy. Hoy día toma una decisión. No esperes mañana porque no sabes del mañana. Hoy toma una decisión para vivir delante de Dios, humillado y arrepentido, y para hacer la voluntad de Dios. Y dale tu vida a Jesucristo, porque es la única manera en la que tu vida será diferente. Si tienes ese sentir en este momento, si en este momento tienes ese deseo intenso de arreglar cuentas con Dios, ora de esta manera: Señor, vengo a ti en este día. Y como aquel hijo pródigo, vengo a ti, Señor, con un corazón lleno de miseria, con un corazón golpeado y flagelado por mis propios pecados. Vengo a ti arrepentido, Señor. Te pido perdón. Y yo creo que Jesucristo murió en la cruz para borrar mis pecados y llevarse mi castigo y mi condenación. Te entrego mi vida, Señor. Quiero vivir para ti, tan solo para ti. Por el resto de mis días, solo quiero vivir agradándote y haciendo tu voluntad. Hago esta oración, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.